Mucho se ha hablado de un gobierno de coalición y la posibilidad de que la candidatura de la oposición en México sea una candidatura de coalición. Pero para ello debemos de entender uno o dos o tres principios básicos de lo que significa el desarrollo político de nuestro país. En primer lugar, hemos sufrido en México, porque así ha sido, sufrimos de dos intentonas de imperio y que de una u de otra manera dejaron sus huellas políticas en el país. Sufrimos nosotros de dos o de tres tipos de repúblicas: la república que nació después de la Constitución de 1821 y la república diferente en el sentido contexto político que surgió después de la Constitución de 1857 y de las leyes de reforma. Finalmente, la República Moderna Mexicana, conforme a lo que es la Constitución de 1917. Y a la fecha, al día de hoy, tenemos una Constitución en un sentido federal, en un sentido representativo, en un sentido de unidad política del país. Lo interesante del caso es de que es hasta los años 70 cuando surge dentro de la doctrina la cláusula de gobernabilidad. Esto surge en un desarrollo político que se le adjudica al maestro Reyes Heroles, quien dice y establece claramente en este proceso que aquellos que hayan sido votados pero que no ganan en una elección tienen derecho a estar representados en el Congreso de la Unión. ¿Esto qué quiere decir? Que surgen entonces los diputados de mayoría relativa, que son los diputados de los 500 distritos electorales del país, y los diputados de representación proporcional, que así se denominan como plurinominales y que son 200 diputados para la conformación de una Cámara de Diputados de 500. Lo interesante del caso es que la cláusula de gobernabilidad es moderna y este proceso moderno del ámbito político pues nos tiene que conducir a que por vía del diálogo que pueda permitirse desde el punto de vista de la filosofía política, nos permita llegar a acuerdos a todos los mexicanos para poder establecer algo de avanzada que sería un gobierno de coalición, en el cual la persona que represente el poder ejecutivo tenga la oportunidad de ir acompañado desde su campaña con algunos de los cuales pudieran ser en su momento los servidores públicos del país y que pudieran ocupar determinados puestos clave. Sería acompañado la candidatura de la presidencia con la candidatura también, aunque no es expresa, del secretario de Gobernación, del secretario de Hacienda y Crédito Público e inclusive de algunos de los directores que podrían formar parte de lo que sería la estructura de gobierno. Es un buen ensayo, pero eso no quiere decir que lo logremos. No estamos en la posibilidad todavía legal de poderlo hacer. Entonces, en este establecimiento y en este desarrollo, lo que viene hacia el futuro va a ser algo muy sencillo. El ponernos de acuerdo en diálogo, el ponernos de acuerdo hacia un mismo fin para que la cláusula de gobernabilidad que contiene la Constitución desde los años 70 pueda ser al día de hoy algo que nos permita un desarrollo político al país. ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, finalmente, que nos daría un gobierno con identidad, y ese gobierno de identidad entonces se traduciría en simplemente gobernabilidad. Me dio mucho gusto saludarles, me llamo Fidel Guillermo Ordóñez Solana.